Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a empezar la revisión de urgencias con la revisión de un caso clínico. Entonces, es un paciente de sexo femenino que tiene 1 mes y 10 días de vida, originario y procedente de Cali, que ingresa a una institución de tercer nivel el 3 de este mes a las 22:54 horas. El motivo de consulta que refiere la madre es que el niño tiene fiebre. Bueno, la enfermedad actual es un paciente con un cuadro clínico de 5 horas de evolución al ingreso, consistente en alzas térmicas cuantificadas en 38 y 38,5 que no cedían con la administración de acetaminofén, asociado a 3 deposiciones diarreicas y un único episodio de emesis de contenido alimentario. También refería a la madre hiporexia e irritabilidad. La madre negaba contacto con personas enfermas, tanto sintomáticos respiratorios como personas con cualquier otro tipo de patología aguda. Revisión por sistemas, pues la madre negaba cualquier otra sintomatología. En sus antecedentes, pues en un recién nacido a término de 38 semanas, el primer embarazo de una madre de 22 años, que hizo control prenatal y que tuvo un peso y una talla adecuada para la edad gestacional. Tenía el PAI pues colombiano completo con las vacunas del nacimiento y los otros antecedentes pues eran negativos. El paciente ingresa con signos vitales normales, pues a excepción de la temperatura, ingresó febril en 38,5 grados, la antropometría normal y el resto de examen físico que se reporta al ingreso es completamente normal. Se considera entonces un paciente con una sepsis del periodo gris y se indica la toma de paraclínicos pues, básicos. Tiene un hemograma con leucos de 4.200, neutros del 62% y linfos del 34%, una hemoglobina en 11,2 normal para la edad y unas plaquetas de 518.000, una PCR en 1,1, un uroanálisis no patológico, una radiografía de tórax sin alteraciones y pues en el contexto de la pandemia se le tomó un antígeno para SARS-CoV-2 que fue negativo. Durante el paciente ingresa febril y durante la toma de paraclínicos y el resultado pues persiste febril en el servicio de urgencias pese a la administración pues de antipiréticos. La siguiente valoración por pediatría se da pues al día siguiente a las 8:49 de la mañana. En este momento pues encuentran un paciente con deterioro clínico respecto al ingreso. Es un paciente con una tensión arterial con una presión de pulso disminuida. Adicionalmente ya está taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 204, una frecuencia respiratoria de 34, persiste febril en 38,4, saturando normal. En ese momento el paciente pues tiene luz en malas condiciones, tóxico, está irritable. Eh, la auscultación pues es normal en este momento, el abdomen aparenta distensión, pero pues no impresiona dolor y sin signos de irritación. Ya la piel empieza a estar moteada y pues en sistema nervioso ya habíamos visto que está irritable. En ese momento se considera pues una paciente que requiere traslado a una unidad de cuidados intermedios y se amplían los estudios de extensión. Ya se policultiva, se toma procalcitonina, se indican la toma de estudios de líquido cefalorraquídeo y aparte pues el perfil TORCH, dado pues la edad del paciente. Y se inicia cubrimiento de amplio espectro con ampicilina cefotaxime, con cubrimiento también a sistema nervioso. Bueno, el paciente en las 2 horas siguientes. Doctor, ¿quiere decir algo? Sí, sí me gustaría, no sé si están los internos despiertos y pilas ahí, o Dayana. eh, ¿Qué les llama la atención de los signos vitales? Y ese cuadro clínico en este momento, unas horas después, 4 o 6 horas después del ingreso. ¿Qué les llama la atención? Porque esto es clave y esto es marcador, y aquí había evidencia importante de la severidad del cuadro clínico. Escúchenme que me adelante e interrumpa la presentación, pero es que es fundamental. Dayana o Nicolás, no sé si está Oscar, eh, algunos de los internos o tú, María Teresa, no sé. Bueno, pues es un paciente que ya al ser Ahí, en este momento.
En este momento es un paciente que tiene una presión de pulso disminuida, está Ya, ok. taquicárdico y Ajá. está febril. Es un paciente que pues ya está choqueado en este momento. Y un índice de shock completamente alterado. Acabo de hacerlo y me da 2.3. Ujú. ¿Sí? Sí, 2.3. Una locura. ¿Sí? O sea, sí, es ese paciente ya está en un shock muy, muy severo. Y hay una palabra que usted dice, aspecto tóxico, y más adelante me dice, piel, ¿qué fue el que dijiste por ahí más moteada. adelante? Moteada. Ya tiene signos Ok. de mala O perfusión. sea, ya un niño que está muy comprometido. Sigue. Bueno, se permanece mientras se indica el traslado a cuidados intermedios. El paciente pues es revalorado a las 2 horas, tiene una nueva nota en la cual pues la presión, el paciente continúa en deterioro, la presión de pulso persiste disminuida, ya está con tendencia a la bradicardia, también tiene una disminución de la frecuencia respiratoria porque es un paciente que ya está en gasping, ya está en inminencia de falla respiratoria y pues claramente está desaturado. En este momento el paciente tiene una temperatura normal, pero pues estaba previamente febril, ya es por el compromiso que tiene y ya pues es un marcado signo de hipoperfusión. Luce ya muy tóxico, muy mal perfundido, moteado, ya con un llenado capilar prolongado, está en falla, pues en inminencia de falla ventilatoria, el abdomen ya está más distendido y el sistema nervioso pues pasa de estar irritable a estar un paciente completamente hiporreactivo e hipotónico. Llama la atención la aparición de unas lesiones purpúricas generalizadas. Entonces es un paciente que pues se considera que se debe trasladar a la unidad de cuidados intensivos. Se realiza pues una intubación en el servicio de urgencias, adicional a la ampicilina y cefota que tenía, se le adiciona vancomicina y se inicia soporte con dobutamina y norepinefrina. Así es como luce el paciente, entonces pues vemos el compromiso general, los signos que se alcanzan a ver en piel pues de hipoperfusión, además pues de las lesiones purpúricas. Bueno, es valorado por infectología previo al ingreso a la UCI. Consideran un paciente con un cuadro clínico que ha sido pues que aparece de forma repentina y evoluciona muy rápidamente, de alzas térmicas que realmente no se den, asociado a las lesiones purpúricas, a choque y falla ventilatoria, en el que pues, consideran que es un paciente en el que claramente es necesario descartar una infección por meningococo y pues consideran tomar el Filmarray en la muestra de líquido que ya se tomó. Entonces, en este momento los módulos paraclínicos es que tienen una procalcitonina francamente positiva en 30 y un líquido cefalorraquídeo que es patológico. Tiene consumo de glucosa, una glucosa en 57 con una sistémica de 128, proteínas en 59, LDH en 87 y pues con una plebiocitosis tiene 53 leucos y se reportan polimorfos del 73.5. No se observan bacterias en el gram y pues se considera que es compatible con una meningitis pues, bacteriana. En este momento pues todavía está pendiente el Filmarray. Al ingreso a la unidad de cuidados intensivos que se da hacia las 2 de la tarde, entonces ingresan muy malas condiciones, con signos marcados de hipoperfusión distal y signos de bajo gasto. Durante el ingreso a la UCI presenta un episodio de bradicardia, se inicia pues inmediatamente RCP. El paciente se verifica que esté bien ventilado, sin embargo pues tiene ausencia de pulsos. En este primer momento se reanima durante 18 minutos, con lo que pues alcanza a recibir 5 dosis de adrenalina, una dosis de bicarbonato y una dosis de gluconato de calcio. El paciente recupera nuevamente pues pulso y frecuencia cardíaca y pues el examen neurológico en ese momento tiene unas pupilas de 4 milímetros que son pobremente reactivas. Se deja entonces con goteo con milrinone y adrenalina y posteriormente presenta un nuevo episodio de bradicardia, se vuelve a reanimar, adicional a lo que pues, al manejo de la reanimación recibe una dosis de hidrocortisona y pues finalmente el paciente no responde a la reanimación, permanece con pupilas miliáticas de 5 milímetros fijas, se suspende la reanimación y pues el paciente fallece. Bueno, el FilmArray, pues posterior al deceso del paciente, se tiene el resultado del FilmArray del líquido cefalorraquídeo, que es pues, positivo para una Neisseria meningitidis. El resto del panel meningio pues es negativo.
Entonces, pues por este caso clínico decidimos revisar meningococcemia, pues dada la importancia de un manejo óptimo que realmente va a impactar en la sobrevida del paciente. Bueno, este es el contenido, generalidades, epidemiología, factores de riesgo, la etiología, la patogénesis, las manifestaciones clínicas, las reglas de predicción clínica, las ayudas diagnósticas, el diagnóstico diferencial, tratamiento, complicaciones y pronóstico. Bueno, en cuanto a las generalidades, pues la enfermedad meningocócica, que también conocemos como septicemia meningocócica o sepsis meningocócica o meningococcemia, pues es una enfermedad invasiva causada por la bacteria Neisseria meningitidis. Se puede manifestar como una meningitis o también como una septicemia y pueden coexistir pues ambas manifestaciones en el mismo paciente. Se han identificado 13 serogrupos, pero el 90% de los casos son causados por los serogrupos A, B, C, W135, X y Y. La prevalencia pues, de cada serogrupo infectante va a variar según la ubicación geográfica y también los diferentes grupos de riesgo según la edad. Bueno, se reportan alrededor del mundo alrededor de 500.000 casos cada año. La incidencia pues varía de forma muy significativa en diferentes partes del mundo. La incidencia pues puede afectar a un paciente en cualquier edad, sin embargo pues hay dos picos en los lactantes menores de un año, como el caso de la paciente del caso clínico, y ya nuevamente tiene otro pico en la adolescencia. Las situaciones de las diferentes situaciones sociales que aumentan la probabilidad de que un menor tenga contacto cercano con una persona con Neisseria meningitidis, pues va a aumentar de forma significativa el riesgo de enfermedad meningocócica. También pues las lesiones en la mucosa nasofaringea y las diferentes estados que me pueden comprometer el sistema inmune, pues como veremos más adelante son los principales factores de riesgo para la enfermedad meningocócica. Bueno, entonces en cuanto a la epidemiología, los más afectados pues van a ser los lactantes, los niños menores de un año, y nuevamente el siguiente pico es en la adolescencia y pues en los adultos jóvenes. Los lactantes se ven más afectados pues debido a la disminución de los niveles de anticuerpos maternos en los primeros meses de vida, mientras pues madura la inmunidad humoral. Y los adolescentes pues también constituyen el siguiente pico porque tienen las tasas de colonización nasofaríngeas más elevadas. Alrededor del 10% de la población está colonizada por Neisseria meningitidis. Este porcentaje de colonización aumenta significativamente en pacientes que están en entornos institucionales. Entonces aquí están los dormitorios universitarios, los cuarteles militares y también los niños que están en el sistema de protección infantil. Bueno, entonces este es un estudio que se publicó en el 2010, que fue una revisión sistemática que buscó establecer cuál era la prevalencia de la aportación faríngea de todos los grupos de todos los serogrupos de meningococo en los diferentes grupos de edad. Se incluyeron 82 estudios y en total se incluyeron 143.000 personas. Entonces, ¿qué se vio? Que el grupo de edad que más es portador asintomático del meningococo son las personas de 19 años, con un 23.7%. El otro pico, pues en la población pediátrica, se da a los 10 años con el 7.7% y los lactantes el 4.5%. Estos son entonces portadores asintomáticos. Bueno, entonces la enfermedad meningocócica invasiva puede ocurrir como una enfermedad endémica con casos esporádicos o con epidemias con brotes pues, de diferente tamaño y de diferente duración. En el mundo, entonces, se reportan alrededor de 500.000 casos, sin embargo, la incidencia pues, es muy dispar. En países de altos ingresos, como los pertenecientes a Norteamérica y a Europa, entonces se presenta un caso o menos de un caso por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en África, en un grupo de países que se conocen como el cinturón de la meningitis, la incidencia llega a ser tan alta de 10 a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, realmente es una condición que está asociada pues, a las condiciones de vida. Bueno, estas gráficas corresponden a un estudio que evaluó
incidencia de enfermedad meningocócica invasiva entre 1996 y el 2015 y buscó determinar cuál era el comportamiento antes y después pues, de la introducción de la vacuna antimeningocócica conjugada. Entonces, ¿qué se encontró? Que antes de la aplicación universal de la vacuna, la incidencia era de 0.6, 0.61 a 0.64 por cada 100.000 habitantes y pues presenta un descenso significativo a medida pues que el uso de la vacuna se ha ido pues globalizando y siendo cada vez más accesible para todos los niños. Bueno, este es un estudio que incluyó 7.924 casos de pacientes con enfermedad meningocócica en Estados Unidos. Se hizo entre el 2006 y el 2015. Y pues lo que buscaba era determinar cuál era la incidencia en todos los grupos de edad. Entonces se encontró una incidencia media anual de 0.26 por cada 100.000 habitantes. Para este estudio, el 35.8% de los pacientes con la patología eran del serogrupo B y el segundo grupo más común fue el serogrupo Y. Realmente cuando se compararon las diferencias entre hombres y mujeres, si se tomaba la población global, pues no hubo diferencias, pero cuando se evaluaron los lactantes, pues que claramente es una de las poblaciones con mayor incidencia, sí habían diferencias significativas, siendo pues más prevalente en niños que en niñas. Tenía una incidencia de 2.8 por cada 100.000 habitantes en lactantes hombres versus 1.9 por cada 100.000 habitantes pues en lactantes mujeres. Bueno, y como les había dicho, pues hay una zona en el mundo que se conoce como el cinturón de la meningitis, que se extiende por el África subsahariana, entonces va desde Senegal y Gambia hasta Kenia y Etiopía, donde sí hay epidemias de meningitis por Neisseria meningitidis. Entonces se han hecho pues muchos reportes de brotes de la enfermedad meningocócica. Se reportaron 608 casos con 161 muertes en la República Democrática del Congo pues el año pasado, 541 desde octubre del 2008 hasta el 27 de marzo del 2019 y 1971 en el 2016 en la parte norte de Togo. Entonces, pues vemos que realmente es una población que está muy afectada y que realmente las estadísticas de este cinturón de la meningitis pues son muy diferentes a las que se presentan en Norteamérica e incluso a las que se presentan en nuestro país. Bueno, esto ya es epidemiología colombiana, hace referencia a la vigilancia que hace el Instituto Nacional de Salud. Este pues, es el último reporte que se hizo desde el 2010 hasta el 2019. Entonces, ¿qué se vio en estos 9 años de seguimiento? Se presentaron en total 514 casos de infección por Neisseria meningitidis. El principal diagnóstico pues, fue meningitis con el 65.7%, seguido de sepsis con el 21%. Y pues claramente, como vemos en la gráfica, desde el 2010 hasta el 2017, pues hubo un ascenso significativo de los diagnósticos. Esto pues que coincide con el cambio que ha tenido nuestra población por las migraciones y pues que en su gran mayoría son niños pues que no tienen un esquema de vacunación completo. La mayoría de los aislamientos se dieron en Bogotá con el 31.9% y el Valle quedó en el tercer lugar con el 11%. Bueno, entonces, pues en este seguimiento se incluyeron la Neisseria meningitidis que se aisló en hemocultivo, el líquido cefalorraquídeo, pues entró cualquier cultivo de líquido estéril. Lo principal que se aisló fue en el 59% con hemocultivos, el 38% pues con líquido cefalorraquídeo. Entonces también busco evaluar cuál ha sido el patrón en los diferentes serogrupos aislados. Entonces, desde el 2010 al 2019 hubo un aumento significativo del grupo C. En los primeros años, del 2010 al 2014, lo más frecuente era el serogrupo B con un 67%, seguido del C con un 16%, pero en los últimos 5 años del seguimiento, el C pasó a ser el principal con el 67%. Bueno, y también pues se buscó evaluar cuál era la resistencia que tenía a la penicilina. Desde el 2014 en adelante,
los aislamientos presentaron una resistencia intermedia a la penicilina por encima del 40%. Entonces, no solo han aumentado los casos, sino también pues la resistencia. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, los factores de riesgo pues probables son las situaciones de vida y situaciones sociales que implican una alta probabilidad de contacto cercano con una persona pues infectada. Entonces, ser miembro del hogar donde vive el paciente con enfermedad meningocócica, los estudiantes universitarios que viven en dormitorios y pues en nuestros medios es más frecuente los niños que están institucionalizados. En los adolescentes, entonces, la asistencia a bares y a discotecas y pues las múltiples parejas también, por el contacto pues por secreciones. Bueno, este es un estudio que buscó evaluar cuáles eran esos factores de riesgo. Este se hizo en Latinoamérica, se hizo en Chile durante un brote que se presentó en el 2012, desde enero del 2012 hasta marzo del 2013. Y se buscó evaluar entonces cuáles eran estos factores de riesgo que presentaban los niños. Se dividió pues, en dos grupos, menores de 5 años y mayores de 5 años. En los menores de 5 años se encontró que el principal factor de riesgo era haber estado hospitalizado por un cuadro compatible con tosferina, con un OR del 18, ser menor de un año, el convivir con otros niños de forma muy frecuente, hospitalizaciones por asma o por una infección del tracto respiratorio inferior, el antecedente de enfermedad meningocócica en la familia. El colecho también se considera un factor de riesgo y pues el nivel socioeconómico bajo. En los chiquitos ya mayores de 5 años, entonces el hacinamiento en casa o vivir en lugares pues muy concurridos. Entonces aquí hace la aclaración de los pacientes institucionalizados, los niños que utilizan de forma habitual corticosteroides y también en los adolescentes el consumo de alcohol también se identificó como un factor de riesgo. Bueno, también pues hay no solo condiciones sociales, sino condiciones propias del huésped que lo hacen más susceptible a una infección. Entonces, el tabaquismo, la infección reciente del tracto respiratorio superior, estar expuesto a humedades muy bajas o a temperaturas nocturnas muy bajas, el polvo y el viento. Todo pues porque me puede generar una alteración en la mucosa y permitir más fácilmente el paso pues de la bacteria. Otros, pues ya habíamos visto que cualquier estado de inmunodeficiencia pues va a aumentar de forma significativa el riesgo. Entonces, ya sea porque el paciente tenga, como se ve normalmente en los lactantes que tienen una disminución de los anticuerpos adquiridos pues por la madre, también las deficiencias congénitas o adquiridas de anticuerpos, que lo más común pues en nuestra población más grave es la hipogamaglobulinemia. Y los defectos en el sistema del complemento, ya sea la deficiencia terminal del complemento o la deficiencia de propertina. La asplenia funcional, el síndrome nefrótico y pues claramente la infección avanzada por VIH. Bueno, en cuanto a la etiología, entonces ya habíamos visto que es causada por la bacteria Neisseria meningitidis, es un diplococo gram negativo, aeróbico no móvil, es maltosa, oxidasa y catalasa positivo. Entonces fermenta tanto la maltosa como la glucosa y crece en agar chocolate. Bueno, entonces en la fisiopatología como tal de la enfermedad está relacionada tanto la colonización nasofaringea como los diferentes pues, factores de virulencia que tiene el meningococo. Tiene una gran variedad de factores de virulencia que le sirven tanto para adherirse como para invadir las células epiteliales y endoteliales y lograr evadir pues, la respuesta inmune pues, del paciente. Entonces tiene el pili o fimbria, proteínas de opacidad, el lipooligosacárido, los polisacáridos capsulares y la proteína de unión al factor H. Bueno, entonces, dependiendo de las diferencias en las estructuras, lo hemos podido clasificar. Entonces, basado pues en la cápsula de polisacáridos, se agrupa según los serogrupos que ya lo habíamos visto. Según las proteínas de membrana, las proteínas que se ubican en la membrana externa, entonces se agrupa según serotipos y según los lipooligosacáridos en inmunotipos. Bueno, entonces, el serogrupo A, pues es uno de los que causa la mayor incidencia de enfermedad en todo el mundo y es responsable de un porcentaje muy importante de los brotes que se presentan en África. El serogrupo B es más común en lactantes,
Tiene una menor incidencia al serogrupo A, pero tiene unas tasas muy altas de morbimortalidad. El serogrupo C es más común en los adolescentes y el W135, el X y el Y se ven más frecuentemente pues, en brotes en África, aunque se ha visto que el serogrupo Y ha aumentado en Estados Unidos desde los 90. Bueno, en cuanto a la transmisión, pues ocurre por exposición a corto alcance, entonces ya puede ser a través de la aerosolización de goticas respiratorias o por contacto directo con secreciones. Pues el contacto muy cercano entre persona a persona. Entonces, pues de aquí salen los factores de riesgo pues que ya habíamos visto. Bueno, entonces el riesgo de enfermedad está relacionado con la adquisición del organismo, que la persona esté colonizada, la patogenicidad de la cepa adquirida y el estado de inmunidad a esta cepa. Entonces, por eso tenemos pacientes que son portadores asintomáticos y pacientes pues, que cursan con sepsis fulminante. Entonces, influyen tanto los factores propios de la bacteria como la respuesta inmune que se monte frente a la bacteria y pues ya factores propios y genéticos del huésped, del paciente. Los mecanismos específicos responsables del proceso de invasión y la enfermedad no están completamente dilucidados, pero se pueden dividir en 4 pasos. Entonces, el primero es la colonización nasofaringea, el segundo es la penetración pues, a través de la mucosa nasofaringea, la replicación en el torrente sanguíneo y de acuerdo a la respuesta que se tenga frente a esta replicación es que se va a definir el curso de la patología y así pues la expresión de la enfermedad como lo veremos más adelante. Bueno, entonces, en cuanto a la colonización, los meningococos pueden habitar la nasofaringe como un organismo comensal. El humano pues sería el único reservorio natural. Las personas pueden tener transporte estable pues del microorganismo durante varios meses y pues ser completamente asintomáticos. El daño pues, de las células epiteliales de la nasofaringe, secundario pues, a los factores que ya vimos, o la alteración pues, en el sistema inmune, me aumentan el riesgo de colonización. Que una persona sea portadora asintomática de la bacteria, pero no, pues, o sea una cepa no patógena y pues la persona no tenga ninguna manifestación de la enfermedad, no implica que no lo pueda transmitir y no sea una fuente de infección pues para individuos susceptibles. Las razones por las cuales la enfermedad ocurre en algunos individuos y en otros no están completamente claras, pero pues es muy probable que haya una susceptibilidad genética sin pues todavía haberla identificado claramente. Y adicionalmente, pues claramente todos los meningococos no tienen el mismo potencial patógeno. Bueno, en cuanto a los factores de virulencia, después de la exposición y la colonización, pues Neisseria meningitis va a producir diferentes factores de virulencia, incluida la cápsula de polisacárido y las otras estructuras que lo que van a hacer es promover la adhesión a las células de la mucosa. También tiene proteasas que destruyen los anticuerpos secretores del huésped, predominantemente inmunoglobulina A, y también inhibidores de los cilios de la mucosa. Entonces, los huéspedes que tienen un sistema inmune en pleno funcionamiento pueden destruir el microorganismo poco después de la exposición o establecer un estado de portador asintomático. Y en cualquier caso, entonces se va a establecer una inmunidad humoral. El problema es en los pacientes que tienen barreras mucosas deterioradas o que tienen algún tipo de inmunocompromiso. Aquí entonces se produce la invasión a través de la mucosa y va a sobrevivir en el torrente sanguíneo. Ya dependiendo cómo se dé o no la replicación es que vamos a tener la expresión de la enfermedad. Entonces, esto explica por qué los lactantes son los más afectados. Son niños pues, que todavía no tienen completamente desarrollado, no tienen una respuesta inmune fuerte frente a este tipo de bacterias. Entonces, pues se van a defender básicamente con el sistema inmune innato y pues con los anticuerpos maternos que todavía persistan. Entonces, por eso es que aquí es donde está el pico de incidencia. Bueno, entonces, dado que una respuesta inmune humoral subóptima permite que el meningococo atraviese el epitelio pues, de la mucosa
y pues vaya al torrente sanguíneo. Entonces ya los meningococos en sangre van a proliferar rápidamente, liberan vesículas que contienen lipopolisacáridos que sirve como endotoxina y esto me va a activar diferentes células de la respuesta inmune, citoquinas proinflamatorias, en especial TNF-alfa, la interleuquina 1, 6 y la interleuquina 8. También me activa el complemento. Toda esta producción excesiva de endotoxinas y la activación de los factores inflamatorios va a resultar en daño microvascular, endotelial, fuga capilar, inestabilidad vasomotora, alteración en la coagulación con formación de microtrombos y disfunción miocárdica. Entonces, las características de la meningococcemia van a depender directamente de la carga bacteriana. Entonces, un nivel bajo de bacteremia está asociado con una colonización vascular que es limitada y pocas lesiones purpúricas. Algunas de estas colonias de bacterias pueden atravesar los capilares cerebrales y pues atravesar la barrera hematoencefálica y proliferar a nivel del sistema nervioso central e inducir meningitis. Entonces, así haya una carga de bacterias baja, pues realmente puede llegar a ser muy grave para el paciente. Por otro lado, pues una bacteremia elevada, entonces se va a asociar a que se colonicen gran cantidad de vasos sanguíneos periféricos, lo que se traduce en una fuga vascular que es muy rápida y lo que nos explica por qué estos pacientes se pueden choquear y deteriorar de forma tan rápida. Bueno, entonces ya vamos a empezar a ver cada uno de los mecanismos de lesión, pues en todo el cuerpo y dependiendo de los diferentes órganos que se puedan ver afectados. A nivel de sistema nervioso central, entonces existen 4 mecanismos por los cuales Neisseria meningitis pues, puede atravesar el endotelio a nivel cerebral y atravesar la barrera hematoencefálica. Se puede dar por transporte transcelular, también transporte paracelular o por el daño directo sobre la barrera hematoencefálica por la citotoxicidad directa que tiene la bacteria. O también podría darse el transporte por medio de fagocitos infectados, pero lo más probable que pase es a través del paso transcelular o paracelular. Bueno, entonces a nivel del sistema nervioso se presenta un aumento de la presión intracraneal, lo cual nos explica pues las alteraciones en el estado de conciencia que pueden presentar los pacientes y también si el aumento es tal, incluso pues nos puede comprometer el centro respiratorio y generar pues una falla ventilatoria de forma muy rápida. Hay disminución de la perfusión cerebral debido pues a la hipotensión por el choque séptico que va a provocar acidosis tisular y pues infarto a nivel cerebral y la coagulopatía pues también nos va a interferir con la oxigenación a nivel cerebral. En piel, pues que son lo que se presentan lo más llamativo del cuadro, la formación de trombos después del daño a los capilares y las arterias terminales que me va a generar no solo las lesiones purpúricas, sino que pueden provocar isquemia, necrosis y gangrena, que es responsable pues de alguna de las complicaciones y de las secuelas a corto plazo, a largo plazo que tienen estos pacientes, los que sobreviven. A nivel pulmonar, entonces pueden ser los pulmones el sitio principal de la enfermedad invasiva o ser afectados por efectos secundarios a la sepsis. Hay fuga capilar e infiltración de neutrófilos que causan engrosamiento intersticial pulmonar y acumulación pues, de líquido a nivel intraalveolar. A nivel renal, entonces hay disminución del flujo sanguíneo y renal asociado al shock séptico y también puede estar asociado pues, a la presencia de trombos en la circulación renal. Los pacientes pueden cursar desde oliguria hasta anuria e incluso en shock severo pueden tener una necrosis tubular aguda y generar pues finalmente una insuficiencia renal permanente. Bueno, a nivel gastrointestinal hay disminución del flujo sanguíneo esplácnico asociado al shock y a la formación de trombos. Se puede ver afectado la vasculatura gástrica y mesentérica, entonces podemos tener isquemias, inicialmente en la submucosa. Estos niños entonces pueden cursar con dolor abdominal intenso e incluso se pueden producir úlceras. También hay daño hepatocelular, también por la lesión vascular. A nivel de las glándulas suprarrenales, la lesión vascular puede conducir a infarto y hemorragia al generar insuficiencia suprarrenal. El síndrome de Waterhouse-Friderichsen es una complicación de la meningococcemia que se asocia con CIT, infartos suprarrenales, y también pues al shock séptico, la hipotensión
y estos pacientes pueden presentar petequias que incluso pues no son tan extensas como los casos que estamos acostumbrados a ver pues, de meningococcemia, como la que vemos en la imagen. Bueno, ya para pasar a las manifestaciones clínicas pues van a diferir según la edad del paciente, como pasa con la mayoría de patologías pediátricas, y muchas veces el cuadro puede ser tan inespecífico que se puede pasar por alto, y estos pacientes muchas veces pues, son diagnosticados de forma infrecuente, lo cual pues impacta directamente en la posibilidad de sobrevida de estos pacientes. Los niños más pequeños son los que tienen los síntomas más inespecíficos, pero también es en los que es más frecuente esta patología. Entonces, de aquí la importancia de estar muy sensibilizados y poderlo pues, identificar de forma más rápida. Pueden cursar con dolor abdominal, náuseas y vómito, intolerancia a la vía oral, diarrea, letargia, irritabilidad, síntomas respiratorios altos, fiebre, taquipnea y odinofagia. Entonces, como vemos, nuestro paciente inicialmente tenía un cuadro muy inespecífico que era fiebre, vómito y deposiciones diarreicas. Ya los síntomas más específicos van a ser más comunes en los niños más grandes y en los adolescentes. Entonces ya tenemos la púrpura o el rash que no palidece, la alteración del estado de conciencia, las alteraciones en los signos vitales y también la frialdad distal y el dolor en miembros inferiores, lo cual, como veremos más adelante, se presenta hasta en el 16% de los pacientes. No es un hallazgo tan común, pero sí es muy específico de meningococcemia, claramente dependiendo del contexto del paciente. Y ya los pacientes que cursan con meningitis, pues los signos que conocemos. Los niños más grandes van a cursar con dolor de cabeza, pueden cursar pues con signos de irritación meningia, y en los más chiquitos pues sí va a ser más inespecífico. Bueno, entonces aquí vemos las diferencias según la edad. Entonces, ¿qué es lo importante? Que al ser los signos tan inespecíficos en los lactantes, en los pacientes más pequeños, no sé, en un paciente que, como el del caso clínico, no se debe descartar la posibilidad de una enfermedad meningocócica en las primeras horas de observación. Bueno, del 40 al 70% de los pacientes que tienen síntomas inespecíficos, como en el caso clínico, van a progresar a una sepsis meningocócica, ya con el cuadro pues claro. Entonces ya estos pacientes, los signos que implican que sea de más alto riesgo que este paciente sí curse con una enfermedad invasiva es la erupción que no palidece en las primeras 24 horas de enfermedad, que posteriormente ya puede ser seguida por la erupción hemorrágica y las petequias o púrpura, el que el niño tenga escalofríos, el dolor intenso en extremidades, en cuello y espalda, el dolor sobre todo en extremidades inferiores o la negativa para caminar, se ve hasta en el 16% de los niños. Entonces, pues es importante. Cualquier alteración del estado de conciencia y pues cualquier paciente que luzca que su cuadro clínico progrese muy rápidamente, pues la meningococcemia siempre debe estar dentro del diagnóstico diferencial. Bueno, entonces, esta pues son las lesiones en piel, es la característica más ampliamente reconocida de la enfermedad meningocócica invasiva, pero no siempre está presente al inicio del cuadro. Entonces puede que ya aparezca cuando la enfermedad está muy avanzada. Generalmente comienza en extremidades inferiores, pero podría desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, incluida las conjuntivas y las mucosas, entonces pues siempre debemos revisarlos. Y bueno, pues el diagnóstico diferencial es muy amplio, hay muchas infecciones que nos pueden generar erupciones en piel y entre ellas, pues lo más común que vemos en el servicio, pues son los pacientes con dengue. Entonces siempre debe estar en el diagnóstico diferencial. Entre el 10 y el 15% de las erupciones cutáneas que no palidecen podrían estar causadas por meningococo. Y siempre cualquier paciente que tenga fiebre y una erupción pues sugestiva va a requerir tratamiento pues urgente por una posible meningococcemia hasta que se descarte lo contrario, porque como ya vimos, pues evolucionan muy rápidamente hasta la muerte. Hay cuadros que ya pues, son muy severos, de una erupción purpúrica que progresa rápidamente a púrpura fulminante, ya como manifestación de una CID, ya asociada al choque séptico, que ya me genera necrosis de piel, e incluso pues necrosis en extremidades. Y estos son los pacientes que si sobreviven, pues
posiblemente van a requerir amputación durante la evolución. Ya la morbilidad de estos pacientes y la mortalidad pues es supremamente alta. Y este pues también es otro cuadro severo. En los signos de shock, pues aparece primero hipotensión, pero siempre debemos recordar que en pediatría la mayoría de los niños logran mantener una presión arterial normal hasta ya las etapas más avanzadas del shock. Ya la hipotensión pues será un signo muy tardío. La taquicardia pues va a indicar una descompensación circulatoria inminente y algunos pacientes pueden cursar con bradicardia que ya está asociada al aumento de la presión intracraneana en el contexto de la meningitis meningocócica. Alteración pues de los signos vitales, palidez, frialdad distal, llenado capilar prolongado, alteración del estado de conciencia y un paciente pues oligúrico. También son los otros signos de shock. En cuanto a las manifestaciones de la meningitis meningocócica pues tiene una menor prevalencia de signos neurológicos focales o de convulsiones durante la presentación en comparación con otros tipos de meningitis bacteriana. Ya sabemos que ningún signo pues, es patognomónico en el caso de meningitis y algo muy importante es que la recepción previa de antibióticos orales no me va a afectar la presentación clínica. Sabemos que los lactantes, igual que cursan con meningitis, el cuadro es muy inespecífico. Ya los niños más grandes pues ya tienen signos neurológicos que pueden ser un poco más claros. No olvidar pues los signos de irritación meningia, los que ya conocemos, Kernick y Brunzitsky, pero debemos recordar que estos pues no van a aparecer en niños muy pequeños, no van a aparecer en niños usualmente menores de 18 meses. En estos niños tan pequeños entonces buscamos cómo están las fontanelas y pues los otros signos de compromiso del estado general. Bueno, en cuanto a las escalas de predicción, esta es una escala, el Glasgow Meningococcal Septicemia Prognostic Score, que a partir de valores clínicos busca darles un puntaje para así predecir la severidad y el riesgo de muerte del paciente. Entonces, evalúa la presión arterial, si es menor de 75 en menores de 4 años o menor de 85 en mayores de 4 años, da 3 puntos. Si hay un gradiente entre la temperatura en piel y la temperatura rectal mayor a 3 grados, da 3 puntos. En la alteración en estado de conciencia, ya sea un Glasgow menor a 8 o deterioro de más de 3 puntos en cualquier momento, le da 3 puntos. O si ha habido cualquier tipo de deterioro en la última hora, da 2 puntos. Rigidez de nuca, 2 puntos. Las lesiones en piel dan 1 punto y el déficit de base mayor o igual a menos 8 da 1 punto. Entonces, pues claramente una mayor puntuación indica una mayor gravedad y un mayor riesgo de morir. El estudio que se realizó para validar esta escala se hizo en 278 niños que tenían de 1 a 180 meses, que tenían pues el diagnóstico de meningococcemia ya sea confirmada o probable y se buscó entonces evaluar la escala al momento en que llegaba, cada vez que se deteriorara, pero justo antes de la ingreso a cuidados intensivos. Entonces, ¿qué se vio? Que tener un puntaje mayor o igual a 8 pues servía como un indicador pronóstico de muerte con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 75% y un valor predictivo negativo de 100% y positivo del 29%. Entonces, pues es una escala que nos puede ayudar. En cuanto al diagnóstico, entonces el diagnóstico se hace teniendo en cuenta pues, las manifestaciones clínicas con la confirmación por laboratorio de la presencia de Neisseria meningitidis. El estándar de oro pues, es el crecimiento en un cultivo de la bacteria en un líquido normalmente estéril, ya sea sangre o líquido cefalorraquídeo. También podemos utilizar PCR, tinción de Gram, en sangre en líquido cefalorraquídeo o en cualquier muestra estéril. Bueno, en cuanto a los cultivos, claramente en un paciente con esta sospecha diagnóstica, al menos debemos tener 2 juegos de hemocultivos. Se recomienda pues que tomar tanto cultivos aerobios como anaerobios, si es posible, y recolectar la muestra antes del inicio de los antibióticos. Esto sí no implica pues un retraso significativo. Y como retraso significativo se toman el corte de 45 minutos. Se ha visto que una vez administran los antibióticos, el cultivo pues logra esterilizarse rápidamente alrededor de las 6 horas. Bueno, entonces una opción es tomar una PCR, una reacción en cadena de polimerasa para Neisseria meningitidis. Esta es útil
se puede hacer tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo y es principalmente útil en aquellos pacientes que recibieron antibióticos. Muchos vienen recibiendo antibióticos desde periferia y la PCR pues es positiva a pesar del inicio de antibiótico hasta 9 días después. Este es un estudio en el que se incluyeron 37 pacientes que tenían infección por meningococo. Entonces, se tomaron muestras en sangre y en muestras en líquido cefalorraquídeo. Las muestras se procesaron tanto para PCR como para cultivo, como para aglutinación con látex, como para Gram. Entonces, se buscó evaluar cuál era el porcentaje de estas muestras positivas, de estas pruebas positivas, a aquellos pacientes que no habían recibido antibiótico y aquellos que sí habían recibido antibiótico. El 54% de la muestra había recibido antibiótico. Entonces, ¿qué se vio? Que tanto en las muestras de líquido cefalorraquídeo como en las muestras de sangre, la PCR seguía siendo positiva en un porcentaje muy similar a diferencia del cultivo. Entonces, digamos, el cultivo en líquido cefalorraquídeo antes de la administración de antibióticos era positivo en el 52% de pacientes, pero después del inicio de antibióticos solo en el 7%, contrario a la PCR que seguía siendo positiva antes del inicio de antibióticos en el 100% y después en el 80%. Entonces, por eso pues es una ayuda que si es posible, pues debería realizarse. En cuanto a los estudios de líquido cefalorraquídeo, pues realizar una punción lumbar es necesario, es mandatorio en aquellos pacientes que tengan sospecha de meningitis por Neisseria meningitidis. Estos pacientes entonces se procesa citoquímico, Gram, cultivo y si se puede, pues la PCR para confirmar la presencia de meningococos. El cultivo puede ser positivo hasta en el 90% de los pacientes que no han recibido antibiótico, sin embargo el rendimiento baja hasta más del 50% si ya han recibido. La PCR, en cambio, puede ser positiva hasta 7 días después del inicio de los antibióticos. Y la aglutinación de látex, pues no se recomienda, debido a que es muy poco sensible y específico. Bueno, entonces en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar primero pues un paciente que al medir la presión de apertura está elevada, puede tener consumo de glucosa, aumento de proteínas, obviamente aumento de la celularidad, como en el caso de la paciente, el caso. En la tinción de Gram pueden verse los diplococos Gram negativos, pues idealmente deberíamos tener un cultivo positivo. Bueno, hay otras pruebas como la tinción de Gram, cultivo o PCR de las lesiones que podrían identificar la enfermedad meningocócica. Sin embargo, en el contexto de un paciente gravemente enfermo en que es mandatorio hacer el diagnóstico pues muy rápido, no es útil. E igualmente se toman pruebas de PCR en garganta, pero esto me sirve como tal para identificar si es un portador o no, y no me habla de que vaya a haber una correlación con las muestras en sangre o muestras en líquido cefalorraquídeo. Entonces, no me permite ni hacer el diagnóstico ni tampoco descartar la enfermedad. Bueno, estos pacientes, en cuanto a los otros hallazgos que podamos encontrar en los paraclínicos, pueden cursar con leucocitosis, con desviación a la izquierda, en casos de meningitis o en meningococcemia leve. La meningococcemia, pues la que progresa muy rápidamente, los leucocitos van a ser normales por su progresión tan rápida, como fue el caso de la paciente que tenía una línea blanca inicialmente que no estaba alterada. La PCR, pues como un marcador de respuesta inflamatoria, y pues es útil para esto, pero no va a ser diagnóstico y no me ayuda para diferenciar si el paciente con esta sospecha le voy o no a iniciar antibióticos de forma rápida. Adicionalmente, pues por el compromiso del estado general, van a cursar con acidosis metabólica, pueden cursar con hipoglicemia o hiperglicemia y pues con diferentes trastornos hidroelectrolíticos. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues gran cantidad de otras patologías infecciosas, la fiebre maculosa de montañas rocosas, infecciones por bacilos gram negativos, por hongos, también pues en nuestro medio muy importante la infección por dengue, también pues por los otros arbovirus podría simular el caso. Otras causas de émbolos sépticos, como los pacientes que cursan con endocarditis infecciosa, y también pues estos pacientes que tengo sospecha de meningitis, pues debo cubrir los otros focos posibles etiologías bacterianas de la meningitis, claramente según la edad.
En cuanto al tratamiento, entonces, en cuanto a las generalidades, pues es un paciente que ingresa usualmente críticamente enfermo, entonces debemos hacer el ABC de cualquier paciente crítico, asegurar vía aérea, dar oxígeno a alto flujo, inicialmente con una máscara de no reinhalación con una FiO2 al 100% y debemos garantizar que los pacientes tengan accesos venosos. Accesos venosos, pues yugulares, al menos debería tener 2 accesos periféricos y de acuerdo pues al compromiso considerar la posibilidad de la colocación de un acceso central. Son pacientes que pueden llegar choqueados, entonces, como veremos más adelante, requieren una reanimación hídrica importante e el inicio de manejo antibiótico pues de forma muy rápida. Cualquier retraso en el manejo pues va a llevar a un riesgo significativo de aumento de la morbilidad y mortalidad. Entonces, darle los antibióticos de forma muy temprana pues es fundamental. Y muy importante pues que estos pacientes deben ser manejados en un hospital de tercer o cuarto nivel. Entonces, en el caso de que no lo estén, una vez pues, se estabilice el paciente, se inicie la terapia antibiótica, debe pues remitirse. Ya cuando llegan, pues requiere la toma de todos los paraclínicos para evaluar su estado general, claramente aparte de los cultivos. Y ya vamos a ver los otros aspectos importantes en el tratamiento. Bueno, lo más importante entonces es el administrar el antibiótico de forma muy temprana. No debe haber ningún motivo por el que se retrasen los antibióticos y si el tomar cultivos o tanto hemocultivos como cultivo de líquido cefalorraquídeo implica un retraso, pues no se debe permitir. Administro los antibióticos y después tomo las muestras y van a pasar más de 30 a 45 minutos en lo que yo pueda hacerlo. Esto es particularmente importante en los pacientes en los cuales quiero hacer una punción lumbar, pero tiene algún signo o algún antecedente que hace que requieran neuroimaginantes. Entonces, no se puede permitir el retraso. ¿Qué le voy a dar de antibióticos? Entonces, lo ideal es que estos pacientes, mientras están corriendo los cultivos y se obtienen el resto de muestras, pues se inicie una cobertura de amplio espectro eh, que cubra tanto Neisseria meningitis como otros microorganismos que pueden ser responsables del deterioro pues, del paciente. Entonces, no solo la infección meningocócica, sino también las otras etiologías potenciales. ¿Con qué lo voy a cubrir? El medicamento pues de elección es, dependiendo de la edad, pues claramente, la ceftriaxona. Es uno de los principales medicamentos, pues a dosis altas, a 100 miligramos kilo día hasta 150, pues dependiendo de la edad del paciente y de las condiciones del paciente. La ceftriaxona, pues no la voy a dar ni en lactantes menores de 3 meses, ni en niños desnutridos, que estén hipoalbuminémicos, que estén muy acidóticos o que cursen con ictericia. Entonces también podría dar cefotaxime. Ya la elección de algún otro antibiótico la debo hacer con la evidencia del cultivo en el cual pues me demuestra la sensibilidad a otros antibióticos. Otras opciones serían la penicilina, el meropenem y el cloranfenicol. Si yo hago pues diagnóstico de la infección por meningococo, el tratamiento debe durar de 7 a 14 días. Bueno, y estas son las dosis si lo que yo sospecho es no solo la septicemia por meningococo, sino que el paciente o tenga evidencia de que cursas con una meningitis por meningococo. Entonces, aquí están las dosis, pues según la edad y la idea es ya con el cultivo poder pues ajustar el manejo antibiótico dependiendo del MIC que tenga para penicilina. Bueno, parte muy importante del manejo de estos pacientes pues es la reanimación hídrica inicial. Entonces, estos pacientes requieren una reanimación temprana con líquidos. Que la reanimación sea temprana y adecuada se asocia a una menor mortalidad en estos pacientes. Voy a dar entonces, pues no hay grandes estudios que digan especialmente para este tipo de infección y este tipo de shock séptico qué líquidos o volumen debo utilizar. Lo extrapolo entonces del manejo de el paciente en general séptico y crítico, utilizo cristaloides isotónicos, claramente. Se puede utilizar un bolo inicial de 20 cc por kilo y puedo repetir el bolo hasta 2 veces más, o sea, hasta tener un total de líquido administrado de 60 cc por kilo. Eh,
para pues, reanimar el paciente. Una vez ya me paso de esto, entonces debo considerar que el paciente no solo necesita líquido, sino también podría necesitar un soporte vasoactivo e inotrópico. Bueno, y algo muy importante es que en el contexto de pacientes en los cuales sospecho que hay un aumento de la presión intracraneal, pues debo tener mucho más cuidado con la administración de los líquidos. Bueno, la terapia inotrópica puede ser necesaria para mantener la presión de perfusión en niños con shock séptico que no responden pues a la reanimación con líquidos. El uso perdido pues, de los inotrópicos y vasoactivos, si están indicados, se asocia con una mayor mortalidad en diferentes estudios de cohortes. Bueno, la adición de inotrópicos pues, y los vasopresores se utiliza entonces para mantener el gasto cardíaco en aquellos pacientes pues, que tienen hipotensión refractaria. Y la terapia pues, debe basarse según el estado hemodinámico del paciente y siempre pues, debe ser algo muy dinámico. Bueno, podemos iniciar con adrenalina o noradrenalina en niños que tengan aumento de la resistencia vascular sistémica, que debo considerar, pues que es el caso de muchos de estos pacientes que tienen signos marcados de hipoperfusión distal, entonces pueden considerar agregar algún vasodilatador. Y en el shock séptico, que es resistente pues, a estos inotrópicos, puedo considerar la vasopresina. Bueno, en cuanto a los esteroides, entonces se plantea su uso en aquellos pacientes que están choqueados y que es un shock resistente a líquidos y resistente a inotrópicos. Se podrían recomendar los esteroides, pero no a dosis elevadas. Se recomienda la administración de hidrocortisona, 2 miligramos por kilo, o en infusión a 50 miligramos metro cuadrado para 24 horas. Entonces, solo es para aquellos pacientes que sean refractarios a las otras terapias. Bueno, y la idea es medir el cortisol sérico antes de iniciar pues, los esteroides para tener pues, un basal. Bueno, los pacientes que se ha visto que requieren esteroides porque son refractarios al manejo son aquellos que cursan con una púrpura pues, muy marcada y diseminada. También aquellos niños que previamente por alguna condición de base reciben esteroides o que tienen anomalías hipofisiarias o suprarrenales. Bueno, en cuanto al uso de los esteroides para el manejo de la meningitis, realmente la dexametasona no parece reducir la mortalidad y la evidencia es insuficiente para decir que puede disminuir las complicaciones a largo plazo como la pérdida auditiva. Sin embargo, pues inicialmente en la mayoría de casos no vamos a tener el aislamiento del microorganismo. Entonces, a estos pacientes se les suele dar dexametasona 0.15 miligramos cada 6 horas durante los primeros 4 días. Algo muy importante es que los esteroides, si los voy a aplicar en el contexto de meningitis, lo hago justo con el inicio del manejo antibiótico y no se debe dar después de 24 horas después que ya pues, ha recibido la primera dosis de antibiótico. Bueno, en cuanto a la administración de hemoderivados, está indicado los glóbulos rojos, una hemoglobina pues por debajo de 7. El objetivo en estos pacientes es tener una hemoglobina entre 7 y 9. Las plaquetas dependen directamente con la presencia o el riesgo de sangrado. Entonces, menos de 10.000, pues siempre debo transfundirlo. Menos de 20.000 si tiene riesgo significativo de hemorragia y menos de 50.000, pero si ya tengo la evidencia de un sangrado. Bueno, se pueden utilizar el plasma para la corrección de trastornos asociados pues, a la sepsis. Entonces, ya sea que el paciente curse con una CID, una microangiopatía trombótica secundaria a la sepsis, o una púrpura trombocitopénica trombótica también asociada a la sepsis. Claramente, pues está individualizado según cada paciente. Bueno, en el manejo de estos pacientes, entonces también tener en cuenta controlar la hiperglicemia. Hasta el 33% de los pacientes cursan con hiperglicemia y esto se ha visto asociado a un aumento de la mortalidad. Entonces, la idea es mantener un flujo de 4 a 6 miligramos kilo minuto, claramente dependiendo de la edad, y buscar una glucometría por debajo de 180. La profilaxis para tromboembolismo venoso, pues no hay una recomendación universal en niños realmente. Sí la hay, como si la hay para los adultos.
Y tampoco hay una recomendación para la profilaxis de úlceras por estrés. Tampoco hay evidencia que el uso de inmunoglobulina sea útil en este paciente, en este tipo de pacientes. Bueno, en cuanto a las complicaciones, entre el 11 y el 19% de los pacientes que sobreviven a una meningococcemia va a tener complicaciones muy importantes y las complicaciones se ven de forma más común en pediatría. También se ven más complicaciones en los niños con infecciones por el serogrupo B, usualmente entre niños que tienen el cuadro entre el primer mes de vida y los 13 años de edad. Los niños que tienen choque séptico sin meningitis también tienen las tasas de complicaciones más elevadas y se ha visto que el manejo temprano y adecuado del shock pues es lo que realmente ha impactado en estos pacientes. Entonces puede tener las complicaciones pues son sistémicas y también varían en severidad. Pueden tener necrosis en piel que le vaya a dejar cicatrices, isquemia e infarto pues en extremidades que requieran amputación, también dolor crónico, pérdida de la audición, de la visión, retraso en el neurodesarrollo, defectos motores, complicaciones óseas o articulares, también pueden generar alteraciones en el comportamiento, convulsiones y también pues el síndrome inflamatorio postinfeccioso que se hace en el 15% de los pacientes. Entonces cursan con artritis, vasculitis, pleuritis, pericarditis e incluso epiescleritis. Y también pues hay un cuadro de meningococcemia crónica, pero pues es mucho más raro. Bueno, este es un estudio en el que se evaluaron 181 niños, todos menores de 15 años, que habían tenido una enfermedad meningocócica invasiva y se buscó pues establecer qué tipo de infecciones tenían. De todos los niños, 115 pues lograron pues tener el seguimiento a largo plazo. Entonces, el 33% de los niños quedaron con alguna secuela que fue pues importante. Entre ellos, pues alteraciones en el neurodesarrollo que predisponían pues, a dificultades en el aprendizaje, problemas en el comportamiento, cefalea crónica también. Entonces, el comportamiento, las alteraciones neurológicas fueron pues las principales en este estudio. Y también se buscó evaluar cuáles eran aquellos factores de riesgo que hacían que estos niños con complicaciones pues las tuvieran y lo principal fue la duración de los síntomas antes del ingreso, que al ingreso presentaran deterioro marcado del estado de conciencia, crisis o defectos neurológicos focales desde el ingreso. Bueno, en cuanto a la mortalidad, pues es variable según la edad que se evalúe. Entonces, en la población pediátrica, la mayor mortalidad pues se da en los primeros años de vida. Para este reporte del CDC que fue en el 2016, se presentaba de 11.1 por cada pues, 100 pacientes en lactantes menores de un año y 15.2 en niños de 1 a 4 años. Ya pues el otro pico de mortalidad pues ya sea en los adultos mayores. Y por serogrupo, para este reporte del 2016, fue mayor con el serogrupo Y. Bueno, ese es el resultado de un estudio que buscó evaluar según la expresión de la enfermedad cuáles eran las diferencias en mortalidad y pues en las secuelas. Entonces, los pacientes que cursaron solo con la sepsis por meningococo, la tasa de letalidad fue de 11.4. Y por otro lado, los que más presentaron secuelas a largo plazo, pues discapacidad a largo plazo, fueron aquellos que cursaron con meningitis. Bueno, y este también pues es otro estudio que buscó establecer la mortalidad y las secuelas pues según ciertos factores de riesgo que se habían identificado. Entonces, tener alteración en la coagulación durante el cuadro aumenta el riesgo de muerte 63.4 veces y de secuelas a largo plazo 20.6 veces. Igualmente, los signos neurológicos focales también aumentan pues, el riesgo tanto de mortalidad como de secuelas. Y pues la edad avanzada, que la edad avanzada se tomó como 60 años, que pues no aplica para la población pediátrica. Y los antibióticos previos al ingreso, o sea, que se dan en periferia, se asociaron de forma independiente a una disminución del riesgo, al riesgo de muerte y también al riesgo de secuelas. Entonces, de aquí la importancia que se identifiquen, incluso por el personal de primer nivel. Y los factores asociados a mayor mortalidad, entonces,
se vio que el producto entre el valor de plaquetas inicial y el recuento de neutrófilos, cuando es menor a 40, entonces pues se asocia a mayor mortalidad, una procalcitonina mayor de 150, y pues la edad avanzada también se asoció a mayor mortalidad. Bueno, y pues para recordar la vacunación, pues es la única forma que tenemos de prevenirlo. Tenemos 3 vacunas conjugadas para los serogrupos A, C, W y Y, y 2 vacunas para los serogrupos B disponibles. Entonces, pues es muy importante promover la vacunación. Sabemos que por muchos años, pues meningococo no había estado dentro del PAI, pero pues siempre debemos recomendarlo en todos los pacientes. Claramente, como veremos más adelante, pues hay pacientes que son de mayor riesgo, pues que es en nuestro medio lo más frecuente que mandemos a vacunar, pues son los niños con trepanocitosis. Sin embargo, idealmente deberíamos buscar que todos nuestros pacientes pues estén vacunados. Este es el esquema entonces para los pacientes sin ningún inmunocompromiso. Están las diferentes vacunas y dependiendo pues la edad en la que esté aprobada. Y pues recordemos que hay pacientes de muy alto riesgo, entonces ya sean los que tienen asplenia funcional o anatómica, los pacientes con VIH, con alteración en el complemento o que utilicen algún biológico, pues tienen un esquema de vacunación que es diferente, que se da pues mucho más temprano. Bueno, y para no olvidar la quimioprofilaxis, siempre que diagnosticamos un caso, entonces debemos buscar cuáles son los contactos. Entonces, ¿a quién le voy a dar quimioprofilaxis? Al contacto cercano en los 7 días antes del inicio de los síntomas, ya sea que vivan con el paciente, los niños que tengan contacto cercano en guarderías, las personas que hayan tenido exposición directa a las secreciones orales del paciente o el personal de salud que manipuló la vía aérea del paciente o estuvo expuesto a secreciones respiratorias sin protección. También, pues, si el paciente previo al ingreso estuvo, los 7 días previo al ingreso viajó en un avión, entonces, pues, los viajeros que estuvieron en los puestos cercanos también deberían tener profilaxis. La profilaxis se debe dar en las primeras 24 horas que diagnosticado el paciente y ya darla después de los 14 días después del inicio de la enfermedad, pues probablemente no sea útil. Y pues para que no nos olvidemos, se puede dar con rifampicina, ceftriaxona, cipro o acitromicina. Lo ideal pues es dar esquema de una dosis y lo más fácil es dar ciprofloxacina. Bueno, entonces como conclusiones, pues sabemos que la meningococcemia entonces me hace referencia a la enfermedad invasiva que se puede manifestar como meningitis o como septicemia. Lo más reconocible pues es el exantema purpúrico de estos pacientes, sin embargo no olvidar que muchas veces solo se va a presentar pues al final ya del cuadro. Buscar siempre en todos nuestros pacientes, sospecharle de acuerdo al caso clínico y también a las manifestaciones clínicas y también dependiendo de los factores de riesgo del paciente, siempre buscar tener pues cultivos previos a la administración del antibiótico y nunca retrasar pues el manejo antibiótico de amplio espectro para estos pacientes. Y eso era todo. Gracias.